Eli, ¿me dices? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. A nombre del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales, Secretaría de Cultura, Estado de Hidalgo y Casa Bactún, sean bienvenidos a este taller donde hablaremos sobre la diversidad cultural en Mesoamérica. Entonces, bueno, estamos transmitiendo a través de Facebook. Entonces, por favor, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que quiera platicarnos, por favor, ahí en los comentarios donde está esta publicación. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a empezar este taller. Recordemos, está pensado a niños a partir de los 7 años de edad, pero bueno, hay alguien que esté más chavito que esta edad y que quiera participar, adelante. Y igualmente, pues alguien que tenga 100, 120 años y se sienta con espíritu joven y con ganas de aprender y de pues reflexionar sobre la diversidad cultural en nuestro país, pues también está pensado para todo el público. Entonces vamos a empezar a compartir nuestra pantalla y bueno, aquí entonces a través de Facebook vamos a ir leyendo sus comentarios. ¿Vale? En un momentito, ya saben, estas cuestiones de la tecnología siempre tienen su complicación, siempre pues ahí nos atoramos un poquito. Un minutito y vamos a empezar con este taller. Parece que ya está nuestra presentación. Un momentito, por favor. Listo. Es que aquí yo me estoy viendo en mi celular. ¿Qué estoy diciendo y qué estoy haciendo? Para tener una pantalla como las que ustedes tienen. Pues bien, ahora sí, amigas, amigos, pequeños, pequeñas y también grandes y adultos, vamos a empezar nuestro taller. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué día es el día de hoy. Recordemos que para hablar de Mesoamérica siempre tenemos que estar abiertos a considerar que hay otras posibilidades culturales o distintas a las que siempre estamos acostumbrados. Entonces, ciertamente, hoy es día 24 de octubre de este año complicadito del 2020. Es el día de San Rafael Arcángel, es mi santo, entonces agradeceré que me mande una felicitación o un dulce a domicilio, estará muy agradecido. Pero para nuestros abuelos mesoamericanos y que todavía hoy en día se siguen conservando el calendario sagrado de 260 días, hoy es un día en el calendario náhuatl llamado Tonalpohualli, es el día 8 Guana, Chicoyi, Cuetzpalin, y en el calendario maya sagrado de Guatemala es un día Huaxaquip. Entonces, este día es un día relevante. Entonces, siempre para nuestros abuelos era importante situarnos en el día en el que están ocurriendo las cosas. Aquí vemos en 2 columnas, bueno, en 4 columnas en realidad. Las 2 primeras columnas que corresponden al lado izquierdo son del calendario maya de 260 días, un calendario maya sagrado con el que se asignaba nombre a las personas, y del lado derecho tenemos este mismo calendario, solo que pensado el idioma náhuatl en el centro de México y en diversos estados hacia el centro de nuestro país. Entonces, es importante que nosotros recordemos que hoy es este día y que, bueno, nuestros abuelos muchas
veces asignaban el nombre con el que nacían. Yo nací otro día del año, ¿no? Pero si hubiera nacido hoy, me hubieran puesto Rafael por el santo. Entonces, imagínense que en la época antigua existía algo similar. El día que uno nacía era el nombre que le asignaban a uno. Entonces, si hoy hubiera nacido alguien, su nombre sería Huachaquipat o Chicuey Cuetzpali, ¿no? Imagínense, estaría padre, ¿no? Si un día quieren saber cuál sería su nombre antiguo, su nombre mesoamericano en náhuatl o en maya, mándenos un mensajito y vamos a tratar de ayudarles con este día. Pero una vez que ya estamos situados en el día, vamos a hablar sobre nuestro taller. El objetivo general de este taller es que al finalizar el curso, el taller, el participante pueda valorar la diversidad cultural en México a partir de conocer el concepto de Mesoamérica, así como de organizar la información sobre esta macroárea cultural. ¿Vale? Recuerden, por favor, si tienen ahí a la mano un mapa de México y tienen colores, eso nos va a ayudar muchísimo. Además, si van llenando este mapa de acuerdo a las instrucciones que vamos a ir dando y nos lo hacen llegar, les vamos a dar una constancia a las compañeras, los compañeros que nos manden un correo con su mapa llenado y que tomaron el taller como defensores de la diversidad cultural en México. Está padre, ¿no? Para que así no les digan y no les cuenten en otros lados y cada que salgan a caminar por las calles, cada que viajen o en su propio lugar de origen, pues se den cuenta que tenemos que ser respetuosos y ayuden a que este México, muchas veces que se niega a reconocer la diversidad cultural, ayudemos a cambiarlo. Entonces, si ustedes van llenando su mapa de México, lo van coloreando y luego nos lo hacen llegar, nosotros les estaremos dando esta constancia como defensores de la diversidad cultural en México. Está bueno, ¿no? Bien, nosotros vamos a ver una serie de conceptos, ¿no? Vamos a tratar que esta parte no sea tan aburrida ni que nos recuerde unas clases de esas feas que suelen dar los profes de historia, ¿no? Más digan que dije eso, ¿no? Entonces vamos a ver los conceptos, que uno muy importante que es el de diversidad, otro concepto muy importante que es el de Mesoamérica, ¿vale? Luego vamos a ver cómo organizar esta información que vamos a ir viendo aquí en un mapa y finalmente vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de reconocer la diversidad en México. ¿Cuál es la idea de que tomen ustedes este taller? Bueno, pues el participante o quienes nos estén acompañando van a reconocer las características multiculturales, es decir, diversas, de México, que le permitirá tener una vida social más saludable al interrelacionarse con mayor respeto con la población plural de este país. Cuando veamos a alguien con un distinto tono de piel, una distinta vestimenta, hablen otra lengua, no nos parezca, pues a lo mejor siempre nos va a llamar la atención, pero que eso de ninguna manera nos lleve a pensar o a ver feo a la población, ¿no? Sino la idea de este taller es que cuando ustedes salgan a la calle, no solo reconozcan, sino además aprendamos a interrelacionarnos de manera respetuosa con toda esta diversidad, con la diversidad que tiene toda la gente en nuestro país y que seguramente nosotros también, de cierta manera, somos diversos a ciertas personas, ¿no? Bien, vamos a empezar la primera parte que dice, conocer el concepto de Mesoamérica y el de diversidad. Vamos a empezar nosotros con el primer concepto, pero antes vamos a hacernos unas preguntas, ¿no? Yo les quisiera plantear estas preguntas y a ver si ahí en Facebook nos pueden responder, ¿no? Entonces la primera pregunta dice, cuando has viajado, ¿te has preguntado por qué la gente es distinta? ¿No? Si estamos en Hidalgo, ¿no? Y de ahí decidimos irnos unos días a la playa, ¿no? Y más o menos, pues ahí queda la carretera hacia Veracruz, ¿no? Vamos al puerto vamos allá, perdón, a Tecolutla, y de pronto nos parece que la gente habla distinto a como generalmente hablamos en Hidalgo, ¿no?
O si nos encontramos en la Ciudad de México y decidimos venirnos, no sé, de irnos de vacaciones a Cancún, por ejemplo, ¿no? O visitar la península de Yucatán, también la población va a hablar distinto, generalmente, ¿no? La comida, ¿no? E incluso la ropa va a ser distinta, ¿no? Entonces, una segunda pregunta sería, ¿por qué crees que sea así? ¿Por qué la gente es distinta cuando salimos de donde estamos acostumbrados a estar? ¿No? Y finalmente, la última pregunta, ¿no? Cuando en las escuelas, en la primaria, secundaria, vemos esto que llamamos culturas prehispánicas, ¿no? Vemos bueno, fueron muy bonitas, construían grandes templos, observaban el cielo en la antigüedad, y de pronto pareciera que con una cosa que llamamos la conquista, que ocurrió hace 500 años, o sea, hace mucho, mucho tiempo, pareciera que ya no están, ¿no? De hecho, desafortunadamente les llamamos prehispánicas a estas culturas como si hubieran dejado de existir una vez que llegaron los españoles, lo cual es un grave error. Pero bueno, estamos acostumbrados a llamarlas de esa manera, ¿no? Pero valdría la pena preguntarnos qué pasó con estas sociedades, con esta gente, una vez que llegaron los españoles, ¿no? Se fueron al espacio, como nos han dicho, desaparecieron, ¿o qué les ocurrió? Aquí vamos a tratar de responder un poquito esa pregunta, ¿vale? Vamos ahora sí a entrar con los conceptos. El primero es de diversidad. Diversidad, y nos va a decir el diccionario, ¿no? Como estos que acostumbramos buscar palabras que luego no sabemos qué significan, ¿no? O que queremos aprender nuevas palabras. Si consultamos un diccionario, nos va a decir, ese diccionario nos va a decir que la palabra diversidad significa dos cosas. Por una parte, significa variedad, de semejanza o diferencia, ¿no? Entonces vemos como que, por una parte, tiene esta característica, la palabra diversidad, de señalar todo lo que no es igual, como que se centra en la diferencia, ¿no? Y entonces pensaremos, bueno, a veces tantas diferencias pensamos en nuestro lenguaje común, la palabra diferencia a veces tiene una connotación por ahí medio negativita, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando nuestra mamá, nuestro papá de pronto ahí tienen un altercado con nuestros tíos, decimos, tuvo una diferencia mi papá, ¿no? O tuvieron diferencias, ¿no? Entonces, de pronto esta palabra de diversidad puede tener un poquito como esa connotación como el de separar, ¿no? Pero por otro lado, fíjense lo mismo que significa la palabra diversidad. Abundancia, gran cantidad de cosas distintas, ¿no? Entonces, desafortunadamente en México, muchas veces le tenemos miedo a la diferencia, como si eso fuera algo negativo. Reitero, como cuando hay alguien tiene un enojo pequeño y decimos, hubo diferencias, ¿no? Y les parece que aquí en México hablar de diferencias como que se asusta, ¿no? Y piensan que no está bueno. Pero por otra parte, fíjense, este segundo significado de la palabra, como abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Ustedes piensen en dulces o en juguetes que les gustan, o los videojuegos, ¿no? ¿A poco les gustaría siempre estar jugando a lo mismo? Comiendo siempre lo mismo, ¿no? Está padre cuando hay abundancia, cuando tenemos como riqueza. Fíjense lo padre de esta palabra, que diversidad también significa riqueza. Entonces, amigas, amigos, por favor, no tengamos miedo a la diferencia. Al contrario, pensemos que la diferencia es sinónimo de riqueza, cual está padre. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y juro que no me voy a meter mucho en estos temas de leyes, ¿no? Para que nadie diga, ya se empezó a poner aburrido el tema, ¿no? Pero es muy importante que todos reconozcamos nuestros derechos, ¿sí? Sobre todo si hablamos un idioma como el náhuatl, el ñañú, la maya, ¿no? Hablamos alguna de las lenguas, ¿no? Que aprendimos de nuestros papás y que cuando vamos a la escuela a veces nos da pena
pronunciar estos idiomas en los cuales nos hablan nuestros papás, nuestros abuelitos en casa, ¿no? Entonces es importante saber qué dice la ley sobre la diversidad, ¿no? Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un libro donde dice todos los derechos que tenemos las mexicanas y los mexicanos, ¿sí? Y en su artículo primero, fíjense lo que dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, nuestro país, la máxima ley de nuestro país, prohíbe que a cualquiera se le discrimine, es decir, se le vea feo o le hagan algo feo, por si son niñas o niños, por la edad, las capacidades, por la condición social o de salud, ¿no? Por la religión que practiquen nuestros papás y que nosotros hemos aprendido, ¿no? Por nuestras opiniones. Eso queda prohibido que alguien nos niegue que seamos diversos, ¿no? Lo dice nuestra Constitución. ¿Bien? Y este mismo libro importante nos va a decir en su artículo segundo, fíjense qué importante: la nación tiene una composición pluricultural, es decir, de muchas culturas, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Entonces, fíjense lo relevante que es para nuestro país, porque la Constitución, porque reconoce que la diversidad que hoy en día tenemos, ¿no?, va a surgir a partir de la época antigua, antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y que esa diversidad que existía antes de la llegada de los europeos nos va a generar la riqueza que todavía hoy en día tenemos. A esto yo quisiera añadir que no solo la población que llamamos indígena, es la que entraría dentro de estas características, forma parte de la diversidad de México, sino que también hay que considerar en la diversidad también están la gente de origen cuyos abuelitos muy, muy lejanos fueron africanos y que hoy en día reconocemos como afromexicanos. También, afortunadamente, en nuestro país hay gente que hoy en día es mexicana y que sus papás o sus abuelitos o sus bisabuelitos o sus tatarabuelitos vinieron de Corea, algunos vinieron de los Estados Unidos, de Europa, ¿no? Vinieron de Medio Oriente, etcétera, ¿vale? Entonces, amigas, amigos, siempre es importante reconocer que la diversidad en México sí va a reconocer siempre a todas estas personas y que además va a reconocer esta riqueza a partir de las culturas antiguas que existían desde antes de la llegada de los españoles y que todavía hoy en día siguen existiendo, porque sí, a nadie se lo llevaron los ovnis y nadie se desapareció en la quinta dimensión. ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver otro concepto que es el de Mesoamérica. Y yo aquí les preguntaría qué es Mesoamérica. Pero antes, permítanme, vamos a ver si por aquí hay algún mensaje, algo que alguien haya comentado, ¿vale? Para hacer un poquito esto dinámico y no nada más estar hablando como loquito. Bueno, parece que, a ver. Nuestro amigo Mario Ramírez pregunta, responde la pregunta 2. Dice, ¿somos diferentes por cuestiones culturales por el medio ambiente? Muy buena respuesta, Mario Ramírez, muchas gracias por esa respuesta. Y precisamente ahorita vamos a empezar a entrar de lleno ya en este tema, pero agradecemos tu comentario y aquí estamos listos para escuchar sus... para leerles, ¿de acuerdo? Bien. Primero vamos a hablar y les presento este mapa donde, pues, antes vamos a hablar de las regiones culturales de lo que podríamos llamar México antiguo, ¿no? Aunque propiamente no existía en nuestro país,
donde hoy en día están las fronteras de México, desde antes de que existiera esto, ya existía mucha gente y esa gente era muy diversa. Probablemente si ustedes hayan viajado al norte de México, se hayan dado cuenta que el territorio es muchísimo menos, o sea, un poquito más árido, ¿no? Tenemos desiertos, ¿no? La palabra árido no me gusta mucho porque significa que no hay nada. Y también hay un montón de riqueza en el norte de México, ¿no? En los desiertos hay un montón de riqueza, hay un montón de animales, de cactus y de cosas que no hay en otro lado. Pero bueno, digamos, es más seco en ciertos términos, ¿no? Y muchísimo más al norte, ¿no? Ahí por Chihuahua, Sonora, incluso ya hacia los Estados Unidos, hay un territorio que se conoce como Oasis América, ¿no? Ustedes recordarán en las caricaturas que por ahí veían que muchas veces ahí los personajes están en el desierto y ya cuando tienen un montón de sed y calor, de pronto ven un lugar donde hay palmeritas y hay agua, ¿no? Y ahí siempre se van a refugiar. Eso es un oasis, ¿no? Entonces, a este territorio se le denominaba Oasis América porque va a estar en medio de este clima más o menos seco que es Aridoamérica, ¿vale? Y si conocen el centro sur de México, ¿no? Se darán cuenta que aquí, bueno, en muchos lados, si viven, por ejemplo, hacia la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, cuando llueve puede estar una semana lloviendo enterita, ¿no? Quienes conozcan la península de Yucatán o Tabasco o Chiapas conocerán las inmensas selvas, ¿no? Quienes hayan visitado Oaxaca, ¿no? Se darán cuenta que también en estos territorios hay unas montañas impresionantes donde la gente siembra. Y eso es muy importante y va en torno a la respuesta que nos puso nuestro compañero, que ya mencioné, ¿no? Y que aquí en este mapa lo podemos ver un poquito mejor, ¿no? Mesoamérica va a ser un territorio, aunque muchos investigadores lo han definido de cierta manera y de otra, vamos a ponernos de acuerdo en este momento y decir que Mesoamérica, una de las características más importantes es que toda la gente es agricultora, ¿vale? Eso significa, y ustedes saben, si alguna vez les tocó hacer el frijolito o algún experimento de sembrar algo, que necesitamos agua, ¿no? Eso va a marcar una diferencia entonces entre Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Todavía hoy en día, reitero, si ustedes visitan el norte del país, ahí de ciertos lugares se empieza a poner más sequita la cosa, ¿no? Pero, por otra parte, en Mesoamérica va a haber una mayor cantidad de agua, lo que va a permitir que la gente siembre, ¿no? Eso no significa que hacia el norte del país no conocieran la agricultura, por supuesto que la conocían, solo que como no había agua era más difícil sembrar o sembrar en grandes cantidades y con ello dar de comer a mucha gente. Entonces la gente de más al norte se movía o siguen moviéndose, como por ejemplo nuestros hermanos Wixárika, a quienes conocemos generalmente como huicholes, ¿no? Pero en esta parte de Mesoamérica, gracias al agua, gracias a una gran cantidad de cuerpos de agua, la gente va a poder sembrar y al poder sembrar en gran cantidad, van a haber muchas personas, ¿no? Eso va a llevar a que entonces, pues, como hay un montón de gente, pues entonces ya no se están moviendo continuamente y van a construir grandes pirámides, por ejemplo, que es una de las cosas que siempre nos llama la atención de Mesoamérica, ¿no? Reitero, no significa que en el norte no conocieran la agricultura o que, por ejemplo, la gente de Mesoamérica no, nada más comiera de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, en la península de Yucatán o en las selvas, la gente en Chiapas que ha vivido ahí por siglos, pues también aprovecha, por ejemplo, la recolección o la cacería, ¿no? Si hay alguien que vive en las montañas, bueno, hacia Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, y todavía viven en el campo, ¿no? Que recordemos que incluso en la Ciudad de México todavía hay campo, pues la gente luego sale a recorrer y va recogiendo ciertas plantitas, ¿no? Que crecen silvestres y con eso se pueden hacer unos guisos increíbles y los acompañamos con carnita, con su salsita, lo ponemos en una tortilla y va para adentro, ¿no?
Y si vamos a las costas, pues la gente va a pescar, ¿no? O también quienes viven cerca de una laguna, ¿no? Van a pescar camaroncitos, ¿no? Estos que se llaman acosiles, van a recoger pececitos, etcétera, ¿no? Esto entonces nos lleva a reconocer que incluso hablando de que son gente agricultora, de todos modos van a recurrir a la cacería o a la recolección. ¿Eh? Pero para centrarnos en este caso, vamos a pensar que Mesoamérica va a estar muy relacionada con el clima, con el medio ambiente, ¿no? Pero también Mesoamérica, en su interior, ya centrándonos en esta parte, vamos a ver que no era todo igual, sino que los estudiosos, los grandes maestros, van a subdividir Mesoamérica en diversas regiones para su estudio. ¿Vale? ¿Y cómo la van a dividir? Pues tratando de encontrar ciertos rasgos comunes que van a tener las culturas o la gente que vive en estas regiones de Mesoamérica, ¿vale? Entonces, primero hay que decir que en Mesoamérica, como señalé, son pueblos principalmente agricultores y todos van a vivir básicamente de algo que se conoce como la triada básica alimenticia, que como pueden ver en la imagen va a surgir en primer lugar con el maíz, ¿no? ¿Quiénes de ustedes hoy en día no han probado la 1 de la tarde, no se echaron ya su atolito, o los que viven ahí en el centro del país su guajolota, ¿no? O ahí en Oaxaca una tlayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Un panucho, talbutes, toda esta comida a lo largo de Mesoamérica siempre se va a ocupar el maíz, que va a ser el alimento más importante, ¿vale? Pero esto no lo sembraban los abuelos únicamente el maíz solo, porque si no la tierra se empieza a desgastar. Había que combinarlo con el frijol, ¿no? Que también hay una enorme diversidad, y otro alimento que generalmente siempre contestan que es el chile, no es el chile, sino es la calabaza, ¿no? Estos tres alimentos siempre se van a considerar como la alimentación básica de Mesoamérica, lo cual, reitero, no significa que nomás comieran esto, ¿no? O sea, piensen ustedes todas las cosas que se pueden hacer con maíz, ¿no? Desde esquites, elotes, tortillas, tamales, infinidad de cosas, ¿no? ¿Vale? Y aquí para que vean cómo Mesoamérica va a ser distinta al interior, fíjense, estos sitios arqueológicos corresponden a la antigua Mesoamérica, es decir, para hablar de Mesoamérica vamos a hablar entre el año 2500 antes de nuestra era, es decir, 4500 años atrás en el tiempo, hasta el año más o menos de 1500, ¿no? Que es cuando un poquito después empiezan a llegar los españoles. Pero entonces entre el 2500 antes de nuestra era y el 1500 de nuestra era, es decir, un periodo de 4000 años, se desarrollaron muchas culturas en Mesoamérica. En la parte del centro de México probablemente reconozcan algunos lugares como Cuicuilco, aquí que está en plena Ciudad de México, el sitio relevante, importantísimo de Teotihuacán, ¿no? O Xochicalco, en el estado de Morelos, o Malinalco en el Estado de México. Son estas ciudades importantes mesoamericanas que existieron en el centro de México, en la región que se conoce como Altiplano Central de Mesoamérica. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Pero si vemos, fíjense aquí, las que llamamos pirámides, los basamentos, son muy diferentes quienes conozcan Michoacán o quienes estén en Michoacán. Si conocen Tzintzuntzan, fíjense, la palabra desde ahí es interesante, ¿no? Tzintzuntzan, en Michoacán o en Iguazio, las pirámides son distintas, ¿no? De hecho, se les conoce como yácatas, ¿no? Fíjense, cambió el estilo entre el centro de México y el occidente, Michoacán, ¿no? Si nosotros nos vamos al norte de Mesoamérica, vamos a reconocer lugares como Zacatecas, además ya estaban en esta transición entre Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Quienes tengan la fortuna de conocer Oaxaca, ¿no? Sabrán que hay una sierra ahí increíble, ¿no?
Incluso en esta sierra construyeron, por ejemplo, la ciudad antigua de Monte Albán, ¿vale? Allá arriba, en las nubes. Esta foto nos deja ver muy bien estas características, ¿no? Que incluso varios de los pueblos originarios o indígenas de Oaxaca así se llaman a sí mismos, como la gente de las nubes, ¿vale? Es interesante, ¿no? Y yo creo que han visto cómo va cambiando de acuerdo a la arquitectura, ¿no? Cómo construían las pirámides, que son muy distintas entre sí de acuerdo a la región donde las vamos a encontrar. ¿Bien? Si nos vamos al contrario, hacia Veracruz, ¿no? Vamos a encontrar una característica muy importante que se le conoce como los nichos, que son estas como ventanitas, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente la pirámide de los nichos en el Tajín, en Veracruz, y que hay otros sitios que son muy similares a este, es decir, como que en ese, imagínense los barrios, ¿no? De donde vivimos o los pueblos donde vivimos, que de pronto cada pueblo, cada barrio tiene como una manera de construir muy distinta a los otros, ¿no? En este caso, en el Tajín, en Veracruz, esta característica de los nichos se va a extender por toda la región, ¿no? Si no conocen Tajín, amigas, amigos, pídanles a sus papás que los lleven. Y muy cerca, además del Tajín, que es un lugar maravilloso, van a encontrar las playas de Tecolutla en Veracruz, lo cual está muy, muy lindo, ¿no? Playas bastante padres, ¿no? Donde uno puede pasarla bien, ¿vale? Y si nos alejamos más, ¿no? Y nos vamos al área maya, vamos a ver que el área maya también va a ser muy distinta, ¿no? Tenemos desde lugares maravillosos como este de Tulum, en la parte de abajo, ¿vale? Ahí viendo hacia el mar Caribe, este puerto antiguo donde los mayas recibían a los navegantes que venían de otros lados de Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues ahí es muy distinto al mar, por ejemplo, que existe en Veracruz o que existe en Guerrero. Arriba vemos Palenque, en Chiapas, donde hay una selva enorme, enorme, enorme. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar ahí, además recordarán seguramente los gritos de los monos araguatos, que parece como rugido de un felino, ¿no? Y entonces ahí gritan en la noche los araguatos, aúllan, y uno piensa que ya se lo va a comer el jaguar, pero no pasa nada, ¿no? Y también tenemos otros lugares, fíjense, aquí tenemos la escalinata jeroglífica en Copán, que esto es Honduras. También recordemos, Mesoamérica va mucho más allá de las fronteras de donde hoy en día es México, ¿vale? Recuerden, México propiamente existe hace 199 años, ¿vale? Antes no podemos hablar de México, pero donde estaba el territorio, estas fronteras, pues claramente entonces no, hoy en día donde están estas fronteras no eran fronteras en la época antigua. ¿eh? Entonces aquí, fíjense, los mayas eran tan estudiosos, tan aplicados para escribir que todos estos cuadritos que vemos aquí estaban llenos de escritura maya, ¿no? Desafortunadamente por la erosión del tiempo, pues ha desaparecido un tanto, pero imagínense, toda esta escalera era como de quien pudiera subir, era ir leyendo todo un texto, ¿no? Y bueno, aquí ven a quien está dando esta conferencia cuando todavía tenía cabello y era más joven, ¿no? Ahora bien, hemos hablado hasta este momento de la diversidad que existe en Mesoamérica, ¿vale? Y aquí valdría la pena hacer otra pregunta que es, ¿por qué es importante reconocer la diversidad en México? Vimos que es importante reconocer la diversidad en lo que pudiéramos llamar el México antiguo, porque no todas las sociedades, no todas las culturas que existieron eran iguales. Es más, ni siquiera hablaban el mismo idioma, ¿vale? Había un montón de idiomas que existían, ¿vale? Entonces estamos viendo que es importante reconocer esa diversidad en la época antigua. Imagínense que un día de pronto despiertan en la pirámide de los nichos en el Tajín y ustedes pensando que están en Tulum o en algún lugar de ahí de Oaxaca o de Chiapas, ¿no? Estaría complicado porque entonces nos perderíamos, ¿vale? Lo mismo pasa cuando socialmente o no reconocemos la diversidad de otras personas. Nos estamos perdiendo de un montón de cosas, ¿sale?
Pero así como es importante reconocer la diversidad en Mesoamérica, valdría la pena preguntarnos por qué es importante reconocer la diversidad en México. Aquí, den un momentito, vamos a ver si hay algún otro comentario que haya hecho alguien aquí en la presentación. Ah, miren, aquí tenemos varios comentarios. A ver, vamos a darle que se actualice mi celular y vamos a ver los comentarios que hasta el momento nos han puesto. Nos dice Xochitl Flores, gran tema, muchas gracias por estarnos siguiendo, Xochitl, un saludo hasta donde te encuentres. Luego nos dice Pao, que tiene, parece que está pintada de panda, pero parece que en realidad no es un panda, sino una calaverita, y nos dice, hoy en casa comemos sopecitos con frijoles de olla, qué rico, ¿no? Y qué bueno que ahorita ya estamos muchos de nosotros pintándonos para recibir a nuestros ancestros que están en camino a visitarnos por el Día de Muertos. Alfred González, saludos, un saludo hasta Campeche, ¿no? Paola, Xochitl, saludos hasta la Ciudad de México. Macehuatlaca, en Hidalgo, tamalitos muy ricos, nos pregunta qué es Mesoamérica y creo que, bueno, fuimos respondiendo esta pregunta. Entonces, parece que acaba de aparecer un nuevo comentario. Vamos a ver, nada más que tengo que actualizar esta cosa. Ramírez Valle, muchas gracias por estarnos siguiendo y entonces vamos a seguir con nuestra presentación. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante reconocer la diversidad en México? Y aquí voy a poner la imagen de una mujer exitosísima, una mujer valiosísima, que seguramente ustedes ya reconocerán como la actriz Yalitza Aparicio, ¿no? ¿Y por qué en este momento vale la pena poner la imagen de esta una extraordinaria actriz, ¿no? Desafortunadamente, esto hay que decirlo, y si algunos de ustedes ya tienen redes sociales, ¿no? Como Facebook, ¿no? O si de pronto han escuchado pláticas de gente adulta, gente mayor, pues escucharán muchas veces, desafortunadamente, comentarios negativos en contra de esta gran actriz, que no tienen que ver con su manera de actuar, ¿eh? No la juzgan por si es buena o es mala actriz, no la juzgan por cosas profesionales, ¿no? Que es lo que ella hace, sino la juzgan por el hecho de ser indígena, ¿vale? Y ahí tenemos un montón de actores envidiosos, ¿no? Que no han, pues han hecho nomás telenovelas ahí que, pues nos siguen remitiendo a cosas negativas, ¿no? Nos siguen diciendo que ser indígena es negativo, es malo, ¿no? Es sinónimo de pobreza o de ciertas cosas, ¿no? Y que entonces estos actrices, actores, dicen que Yalitza es mala y la critican, pero reitero, no por su desarrollo profesional, sino por su origen étnico, ¿vale? Qué triste. Imagínense, a esta gran actriz la han reconocido a nivel mundial, ¿no? Si han visto la película de Roma, es una cosa ahí extraordinaria, el trabajo que hace Yalitza, ¿no? Pero no la juzgan por eso, sino por su color de piel, por de dónde es ella originaria. Imagínense lo terrible, ustedes, amigas, amigos, que en la escuela la calificación se las dieran de acuerdo a su color de piel. O que únicamente los juzgaran, ¿sí? Por si ustedes hablan ñañú o hablan náhuatl, ¿no? Imagínense lo terrible, porque además hay que decir, en todo el mundo existe diversidad cultural. Entonces, este tema donde la gente juzga a Yalitza y la critica de manera terrible, ¿no? Porque además usan insultos, ¿no? Muy feos para referirse a ella. A esta práctica se le conoce como racismo, ¿sí?
hay que decirlo con todas sus letras. Es racismo y cada que nosotros o alguien tiene actitudes racistas, lo que está haciendo es desaparecer esa diversidad, esa riqueza de la que nosotros hablábamos al principio. Entonces, por eso hoy vale la pena que nosotros reflexionemos sobre la diversidad, porque como dirían algunas y algunos, todos somos Yalitza, todos somos como ella, ¿no? Pero este es un ejemplo. Seguramente y desafortunadamente ustedes conocerán muchísimos más ejemplos, ¿no? Por eso es importante hablar y tratar este tema de la diversidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la siguiente parte. En esta parte, quienes están siguiéndonos todavía, va a haber algunos criterios para estudiar Mesoamérica, ¿no? Y yo otra vez les quisiera plantear algunas preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿qué pueden identificar relacionado al tema que estamos viendo el día de hoy cuando han viajado a diferentes partes del país? De hecho, ya es una pregunta similar a la del principio. Y la siguiente pregunta, que es más relevante, bueno, también la primera es relevante, pero dice así, ya me estoy trabando, perdón. La pregunta dice, ¿toda la gente es igual a nosotros mismos? Piensen ustedes en su escuela, ¿eh? Quienes estén un poquito más grandes y ya estén trabajando, piensen en su centro de trabajo, o si quieren, pensemos todos en nuestra familia. ¿Vale? ¿Todos somos iguales? No, ¿verdad? Cada quien tiene gustos distintos, cada quien habla de cierta manera, se expresa distinto, le gusta un tipo de música, ¿no? Hay quienes le van a los Pumas, ¿no? Quienes les van a las Chivas, quienes les van a los Tuzos, ¿no? Hay gente que no le gusta el fútbol y le gusta el béisbol, hay gente que le gusta más bien, pues, andar en patineta, hay gente que le gusta el reggae, hay otros que les gusta el reggaetón, ¿no? Quienes les gusta la música de banda, quienes les gustan los sones huastecos, ¿vale? Entonces, ¿sí vamos a pensar que toda la gente es igual a nosotros mismos? Y vamos a ver esta diversidad, esta parte de las regiones de Mesoamérica y que nos estén siguiendo, pues, que en este momento pues los tengan ahí a la mano. Les voy a dar unos momentitos para que saquen sus colores, saquen su mapa y vamos a empezar a colorear de acuerdo a las siguientes indicaciones. También les quiero recordar en este momento que quienes nos hagan llegar el mapa que van a elaborar a partir de este taller al Centro de Investigaciones Históricas y Culturales, más adelante les doy el correo, nosotros les vamos a dar una constancia como defensores de la diversidad en México. ¿Vale? Hay nuevos comentarios, vamos a leerlos. Pequeña Jazz, muchos saludos. Brenda Fuentes, otros saludos también para ti. Flor de las Flores nos dice también que sabemos que está hasta Chihuahua. Dice su pequeña Sol, me gustan las pirámides, sí, en Chihuahua viven muy cerca de las pirámides, o bueno, ciertas estructuras que parecerían pirámides, que son Paquimé, un lugar también extraordinario ubicado al norte del país. Entonces, muchas gracias quienes nos están siguiendo en esta transmisión, porque pues estamos viendo que ya estamos desde todos lados de nuestro país, ¿no? Nos preguntan que cómo se leen los textos mayas que están en piedra. Qué pregunta tan difícil. En otro momento vamos a responderla con más calma, pero la escritura maya no es muy distinta a la escritura que hoy en día nosotros tenemos, en la cual cada sonido está representado por una letra y pegamos las letras y formamos palabras. Por ejemplo, ahorita tenemos aquí la palabra regiones, que está formada por el símbolo R, que suena R, luego I, O, S, ¿no? Entonces, S. Entonces pegamos todas estas letras que representan sonidos y formamos la palabra regiones. Los mayas hacían lo mismo con su escritura, solo que en vez de que cada símbolo o cada letra representara un sonido, como la R, la E o la E,
más bien los mayas representaban sílabas, perdón, ¿no? Sílabas como aj, au, etcétera, ¿vale? Es una escritura relativamente similar a la nuestra. Espero con esto haber respondido. Y bueno, de nuevo mandamos saludos a quienes están desde Campeche hasta el norte de nuestro país, en Chihuahua, ¿vale? Y ahí vamos a seguir entonces. ¿Ya tienen su mapa listo con sus colores? Muy bien. Lo siguiente entonces va a consistir en que yo les voy a ir presentando una imagen y les voy a decir en qué estado están. Entonces, ustedes tienen que colorear ese estado, pueden elegir el color que quieran, ¿vale? Y ahorita vamos a ver qué va a pasar una vez que termine de pasar estas imágenes. A ver, ¿qué imagen es esta, amigas, amigos? Una imagen muy famosa. Muy famosa. Ahí pueden irnos poniendo sus respuestas, entonces, en el chat que tenemos, bueno, ahí en los comentarios de esta presentación. ¿Qué imagen, entonces, es esta? Muy bien. Esta imagen es la que nosotros conocemos o llamamos comúnmente como calendario azteca y que muchos de su nombre adecuado sería la piedra del sol o la piedra de los soles, ¿vale? Este monumento fue encontrado en la Ciudad de México, en el mero centro, sacaron ahí donde hoy en día está el Zócalo, ¿vale? Y pertenece a la cultura mexica, que generalmente llamamos azteca, pero que es un nombre equivocado. Su nombre correcto de esta cultura era mexica, de ahí que su ciudad se llamara Mexico, y luego por formación del español, pasó a ser México, ¿no? Pero entonces, esta escultura pertenece a la cultura mexica, y lo que está representando, si pueden ver, ahí en el centro hay un rostro, ¿vale? Este rostro representa el sol, ¿vale? Y en el que estamos viviendo, porque ellos decían que antiguamente había existido otros 4 soles antes de este sol, que es el quinto sol en el que vivimos, según los mexicas. Existieron otros 4 soles. Y después, en esta parte, este círculo que estoy señalando, que espero vean en el cursor, vean mi cursor en su pantalla, ¿no? Correspondería precisamente a los 20 signos de los 20 días del calendario sagrado o Tonalpohualli, como el que les mostré al principio, ¿vale? Entonces, ¿a dónde corresponderá esta imagen? Muy bien, a la Ciudad de México. Entonces, por favor, ahí en su mapa, coloreen la Ciudad de México, utilicen el color que quieran y vamos a rellenar este pequeño territorio que hoy en día es la Ciudad de México, capital de nuestro país. Vamos a colorearla porque ahí entonces situamos la Piedra del Sol, que todavía hoy en día ustedes pueden ver y visitar en el Museo Nacional de Antropología, que bueno, ahorita no sé si esté abierto por la situación que estamos viviendo. Bueno, en lo que terminan de colorar, vamos a ver algunos comentarios. Dice nuestro amigo Mario Ramírez, hace poco leí un comentario de una persona acerca de Yalitza, a la cual la categoriza de vista. Bueno, técnica que hay muchos en América, terminó con la conquista. Mesoamérica es un territorio, un espacio geográfico que se tiene que estudiar en sus cambios, ¿no? Entonces, Mesoamérica no desapareció con la conquista española, hubo muchos cambios en Mesoamérica al interior, pero esta todavía bien en día existe. Eso hacemos los historiadores, tratar de entender los cambios que hay en el tiempo en una sociedad, ¿no? Entonces, en cierto sentido, quienes vivimos en este territorio podríamos ser mesoamericanos todavía, ¿no? Y bueno, pues finalmente la denominación yo creo que es lo menos relevante.
yo creo que si podemos utilizar muchas veces la palabra indígena despectivamente o incluso la palabra, por ejemplo, que siempre se le considera negativa como indio, podemos usarla positivamente, ¿no? Recordemos los amigos de Chiapas, ¿no? Nos dijeron hace algunos años, indios somos y con orgullo, ¿vale? Entonces muchas veces no es tan relevante la palabra, sino más bien la actitud que nosotros tengamos hacia la gente. Bien, nos está siguiendo nuestro amigo Carlos Freddy desde Guatemala. Muchos saludos hasta Ishimuleu. Fíjense, esto se va poniendo interesante. Ya estamos llegando y saludando a otras personas. Bien, Belén Jiménez nos puso que es la Piedra del Sol. Muchas gracias. Muy bien, muy acertada. Pao nos puso calendario azteca. Brenda Fuentes nos pone la Piedra del Sol. Flor de las Flores nos pregunta cómo podemos ver este video más tarde. Seguramente ya es hora de comer. Entonces, este video se va a quedar en este perfil. Entonces lo pueden ver ustedes en el momento que gusten, más adelante. Y por favor, si nos pueden ayudar a compartirlo, les agradeceremos. Pequeña Jazz nos manda saludos. Creo que ya habíamos enviado estos saludos. De todos modos, muchos saludos. Elsa Carolina Ramírez, muchos saludos. Bien. Ok, vamos a seguir entonces. Y ahí vayan siguiendo, continúen poniendo sus preguntas o comentarios en esta publicación. Vamos con la siguiente imagen. Ya terminaron de colorear la Ciudad de México. Estuvo rápido, ¿no? Es un territorio chiquito. ¿Quién me puede decir? A ver, pónganme ahí en los comentarios a qué corresponde esta imagen. ¿Y a dónde? A ver, amigos, que nos pongan de dónde es esta imagen. ¿Ya? ¿Ya le pensaron? ¿Ya le recordaron? Muy bien, ¿no? Esta imagen corresponde a la persona, al personaje que conocemos o que se conoció durante algún tiempo como la Reina Roja. La Reina Roja fue esposa del gobernante de Palenque, Kinich Hana Pacal, que es uno de los gobernantes más relevantes de la historia de Palenque, ¿no? Pero por sí misma, esta mujer era relevante, la Reina Roja, de tal manera que cuando murió, le construyeron su propia tumba y construyeron una pirámide para que ella pudiera reposar. ¿Sí? Esta pieza fue encontrada en el año de 1994 por una extraordinaria arqueóloga, la arqueóloga Fanny López, a quienes mandamos muchos saludos a Chiapas, ¿no? Y corresponde a su ajuar, ¿sale? Entonces, esta imagen de la Reina Roja es originaria del estado de Chiapas. Entonces, amigas, amigos, hay que colorear ahora el estado de Chiapas con el color que ustedes gusten, ¿vale? Mientras lo están haciendo, les voy a comentar unos pequeños detallitos de la Reina Roja. Cuando la encontraron, no sabían si se trataba de la esposa, de la mamá o de alguien relacionada con este gobernante que es Pacal, ¿no? Pero ha avanzado tanto la tecnología que se pudieron hacer estudios de su ADN y de su dentadura, y hay unos estudios increíbles, así como los que vemos en las películas y en las series, y se determinó que no había parentesco genético entre esta persona y Pacal. Entonces, gracias a eso, se pudo decidir que se trataba más bien de su consorte, de su esposa. Y se estarán preguntando por qué la conocen como la Reina Roja. Porque cuando encontraron su tumba al interior de esta pirámide, todo ese cuarto estaba pintado de rojo, toda la tumba, el sarcófago donde estaba ella, estaba pintado de color rojo con un material que se conoce como cinabrio, y eso fue lo que le dio el nombre que le asignaron los arqueólogos a este personaje. ¿Vale? Bien, si ya terminaron de colorear el estado de Chiapas, vamos a la siguiente imagen. A ver, ¿dónde es esto, amigas, amigos? Un poquito, vamos a recordarnos.
5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Esta imagen corresponde al templo de Kukulcán en Chichén Itzá, ¿vale? Conocido también como el castillo, y que hace algunos pocos años a alguien se le ocurrió decir que era una de las nuevas maravillas del mundo y que hoy en día es uno de los sitios más visitados en México junto con Teotihuacán en el Estado de México, ¿vale? Esto está ubicado Chichén Itzá en el estado mexicano de Yucatán, en la península de Yucatán. Valga la redundancia, porque en la península hay 3 estados, que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo. ¿Sí? Entonces, en lo que ustedes colorean esta imagen del el estado de Yucatán en su mapa, recordemos que Kukulcán significa serpiente emplumada, ¿no? Similar a lo que en náhuatl significa Quetzalcóatl, o en Guatemala, en el quiché, en las lenguas mayas que se hablan allá, conocido como Cucumats, ¿no? La serpiente emplumada. Y que eso muchas veces nos recuerda a una suerte de dragón, es una serpiente que tiene alas, que puede volar, y entonces por ahí se inventan que los extraterrestres, que los ovnis vinieron y les enseñaron a construir, o que eran chinos antiguos que vinieron acá. No es así, amigas, amigos, ¿no? Este símbolo de la serpiente emplumada es un símbolo muy antiguo en Mesoamérica y puede representar muchísimas cosas. Pero entre ellos representa la unión, la serpiente como un animal que pertenece a la tierra, inframundo, a la madre tierra en el pensamiento mesoamericano, pero tiene alas, es decir, está conjugado con un animal que corresponde al cielo, a lo celeste, ¿no? Al plano donde está nuestro Padre Sol. ¿Sí? Entonces, en Mesoamérica, al unir la serpiente con un ave, lo que están representando es la unión del cielo con la tierra. ¿Vale? Puede tener muchos otros significados. Por ejemplo, hace algún tiempo un amigo, Canek Estrada, nos explicaba que, ahorita no recuerdo el nombre del investigador, pero me disculpen por el crédito. Bueno, mi amigo Canek nos lo comentó, que aquí en la península de Yucatán hay una temporada donde la gente, nuestros hermanos mayas de Yucatán, dicen que descienden serpientes emplumadas del cielo y se van a guardar en los cenotes, ¿no? Y que posteriormente inicia la temporada de lluvias, ¿no? Entonces, probablemente este templo lo que está representando es esto, porque en ciertas fechas, bueno, en una cierta temporada del año, cómo da el sol y cómo produce sombras, parece lo que está ocurriendo es que está descendiendo una serpiente de lo alto de esta pirámide hacia el piso. Como sea, hay muchas interpretaciones, muchas muy interesantes, ¿no? Vale la pena estudiarlas, no estoy señalando que lo que yo digo aquí sea únicamente lo cierto, pero con lo que sí hay que tener cuidado y hay que echar de una vez fuera es esta idea de los extraterrestres o de culturas que venían de otro lado del mar, etcétera, ¿no? Eso sí es cosa inventada por charlatanes para decirnos que las culturas mesoamericanas no eran valiosas, ¿no? Que alguien tuvo que traerles la cultura, la civilización y les tuvo que enseñar. Es así, echémoslas fuera. Bien, vamos a la siguiente imagen. ¿Qué tal? Está padre, ¿no? Esta corresponde a una de las que denominan o un conjunto de esculturas que se conocen como bueno, les llaman las caritas sonrientes y que pertenecen a la cultura o la región de Veracruz. ¿Vale? Fíjense por ahí el estilo de estas esculturas muy distinto a la que podemos encontrar en otras partes de Mesoamérica. ¿Vale? Entonces, estas imágenes corresponden, estas caritas sonrientes, van a corresponder al estado de Veracruz. Ese estado larguísimo que está en el Golfo de México, ¿no? Y que ahí se desarrollaron también culturas muy importantes
desde los olmecas encontramos asentamientos ahí, es decir, en épocas muy, muy, muy antiguas, hasta hoy en día que cuando podemos visitar todavía podemos escuchar hablar a nuestros amigos en Veracruz, Totonaco, ¿no? Ahí precisamente muy cerca de Tajín hay una ciudad hermosísima que se llama Papantla. Ahí cuando uno va a escuchar, habla todavía esta diversidad lingüística y entonces ahí se habla Totonaco, ¿no? Entonces vamos a colorear el estado de Veracruz ahora. Bien, ahora estamos con esta, ahí se me movió. Esta imagen corresponde a, ahí ustedes verán, esta figura que parece como un bebé, medio chistoso, medio gordito, van a decir, con grandes labios, ¿no? Unos labios muy, muy grandes, muy marcados, y que muchos cuando veían esto decían que eso era claramente porque la población que había hecho esto, que corresponde a escultura olmeca, era porque venían de África, cosa que también es otra vez estas ideas negativas de que siempre quieren ver que lo que existió en Mesoamérica forzosamente tenía que venir de otro lado. No, aquí lo que están representando y ponen esos labios tan gruesos es porque son labios como los de un jaguar, ¿no? Y que el jaguar era un animal sagrado para los olmecas que representaba el espíritu de la selva, ¿no? Y que también era quien proporcionaba agua. Entonces, no solo esta escultura, sino sus cabezas monumentales que siempre van a tener estos labios muy, muy marcados, muy gruesos, pero que en realidad nos hablan de esta conjunción donde ellos, de acuerdo a su pensamiento, quieren conjuntar rasgos humanos con rasgos felinos. ¿Vale? Entonces, la cultura olmeca se va a desarrollar en varios lados, pero algunos de los sitios más importantes, más relevantes, los vamos a encontrar en el estado mexicano de Tabasco. Entonces, por favor, ahora vamos a colorear Tabasco y vamos a leer algunos de los comentarios. Ya nos estamos acercando al final de nuestro taller. ¿De acuerdo? Miren, afortunadamente ya llegaron muchos comentarios. Flor de las Flores, saludos a mi sobrina Vale, que está viendo desde Tijuana. Muchos saludos hasta Tijuana, en el otro lado, ahí al norte del país. Mayra Rodríguez, muchos saludos. Luna Inusaka, saludos Rafa, muchos saludos también. Y bueno, no sé si hay más comentarios, me tarda un poquito aquí el internet, pero vamos a seguir. Bien, esta imagen corresponde ahí ahora a un documento que ya no es antiguo, sino que fue elaborado alrededor de los años de 1550 y que responde a un documento que se llama el lienzo de Tlaxcala. ¿Sale? Entonces, esto es originario de Tlaxcala y en lo que ustedes colorean el estado mexicano de Tlaxcala, yo les voy a platicar un poquito sobre uno de los personajes muy importantes que aparecen ahí. Seguramente aquí vemos a un personaje ya vestido de la manera española, aquí seguimos viendo a la vestimenta de la manera mesoamericana, un grupo de mujeres, pero aquí esta mujer que está en el centro, en plano central, es una mujer relevante, otra mujer muy importante en nuestra historia, cuyo nombre antiguo no conocemos, pero que los españoles le dieron el nombre de Marina y que los indígenas la reconocieron como Malintzin y ha pasado hasta nuestros días con el nombre de Malinche. Y que muchas veces, desafortunadamente, también se dicen muchas cosas negativas sobre esta mujer, que fue una traidora, que salió con los españoles, etcétera. Cuando en realidad no es así, porque obviamente, como ya he dicho, México no existía, solo existían diferentes ciudades y cada una de ellas tenía como sus propios intereses, ¿no? En el caso de Malintzin, además hay que decir que es una mujer extraordinaria que hablaba varios idiomas.
De hecho, ella fue fundamental para los españoles porque ella les ayudaba a traducir. Ella sabía hablar el idioma náhuatl y sabía hablar el idioma maya. Entonces, antes que Hernán Cortés llegara a la conquista de México con afanes de invasión, había un español, bueno, varios españoles que vivían en la península de Yucatán. Uno de ellos se llamaba Jerónimo de Aguilar, se juntó con Hernán Cortés. Venían de un naufragio que ocurrió en 1511. Entonces, para 1519, cuando llega Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar ya sabía hablar la maya, es decir, el idioma que se habla aquí en la península de Yucatán, y como Malintzin también sabía hablar este idioma, lo que ella hacía cuando Cortés quería decir algo hacia a los señores, por ejemplo, de Tlaxcala, él hablaba en español. Jerónimo de Aguilar traducía del español al maya a Malintzin, y Malintzin traducía del maya al idioma mexicatl o náhuatl. Entonces, ella fue un personaje ahí muy relevante, y para los tlaxcaltecas fue una mujer de mucha valentía, de mucho valor, de tal manera que a un cerro sagrado, a un volcán, le pusieron ese nombre, la Malina. Una mujer extraordinaria en nuestra historia. Muchas veces también a quienes yo les invito que traten de investigar, de conocer un poquito sobre esta extraordinaria mujer, ¿no? Que muy pronto además aprendió a hablar español y además ya traducía directamente del náhuatl al español. ¿Vale? Entonces, esta imagen corresponde al estado de Tlaxcala. Bien. Aquí esta imagen que además, ya que estamos con el tema de las mujeres, vamos a ver este personaje. Este personaje corresponde de nuevo a la Ciudad de México. Sí, ya sé que ya está coloreado, pero ni modo, hay que colorearle ahora la Ciudad de México de nuevo, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, ¿no? Porque eran unas mujeres que además eran reconocidas en todo el centro del país. Entonces, bueno, si ya se les complica colorear la Ciudad de México, vamos a colorear el Estado de México, ¿vale? Estos personajes eran conocidos con el nombre de Ciguateteotl o mujeres sagradas, ¿vale? Entonces, en lo que ustedes colorean, yo voy a seguir platicándoles un poquito de ello, ¿no? Los antiguos mexicanos creían que, bueno, cuando uno moría, pues no se acababa ahí la vida propiamente, ¿no? Parecerá irónico, pero no, solo era un paso de transición hacia otro tipo de vida, ¿vale? Entonces, había mujeres que desafortunadamente morían al nacer sus bebés o antes de que nacieran sus bebés. Entonces, estas mujeres eran consideradas mujeres sagradas, pero también mujeres guerreras, porque habían capturado a un guerrero en su interior, ¿vale? Y entonces se decía, eran consideradas tan relevantes estas mujeres que ellas estaban encargadas de cargar al Padre Sol desde el mediodía hasta que se ocultaba en el occidente, ¿vale? Solo que aguas, porque estas mujeres también eran peligrosas, como habían perdido sus bebés, entonces querían ellas tener a un bebé. Así, por las noches había que tener cuidado, que si no, se llevaban a los niños recién nacidos o a los bebecitos. ¿Esto les suena a alguna historia que han conocido o han escuchado en su pueblo? Sí, algunos dirán, son los antecedentes mesoamericanos de las brujas que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, si alguien ha escuchado historias sobre estas mujeres que se llevan niños, por favor pónganlo allí en los comentarios y se los agradeceremos. ¿Sí? Entonces vamos a colorear ahí Estado de México, Ciudad de México, incluso Puebla, Hidalgo, ahí podemos irle metiendo colores para que vean que nuestro mapa cada vez es más colorido. Y aquí estas imágenes de estas muñequitas maravillosas que todavía hoy siguen siendo elaboradas por artesanos y artesanas ñañú o ñató, de acuerdo a la región que estén, y que por otro nombre conocemos como tomíes, ¿no? Estas muñequitas que son representantes nuestro
diversidad cultural que podemos encontrarlas de muchas maneras. Yo hace poquito estuve en Querétaro y las ponían con sus cubrebocas de manera muy interesante, ¿no? Estas muñecas son elaboradas bueno, en diversos lugares, pero principalmente por nuestros hermanas y hermanos otomíes o ñañú, como se les llama en el estado de Hidalgo, o ñató, como se les llama hacia el estado de México, al occidente, de donde, por cierto, es mi familia, ¿no? Entonces, estas muñequitas representan o son representantes de la cultura otomí. Vamos a colorear el occidente del estado de México, vamos a colorear Querétaro y vamos a colorear el estado de Hidalgo. ¿Vale? ¿Cómo van con esos colores? ¿Todo bien? Vamos a ver si hay algunos comentarios. Ya vamos cerrando este taller que ya, a mí me sueltan el micrófono y yo me lo agarro, ¿eh? Ustedes disculparán. Bien, ahí en lo que ustedes siguen coloreando. Belén Jiménez nos dice que correspondía a la cultura maya, supongo que el templo de Cuculcán o la de la Reina Roja. Cuauhtémoc Alejandro Rodríguez Hernández nos manda un saludo desde Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Un abrazo hasta allá. Estrada Hernández, saludos, muchos saludos hacia Jalisco. Bien, vamos avanzando. Belén Jiménez nos responde, nos habla de Tulum. Brenda Fuentes nos dice que en Chichén Itzá estaban el templo de Cuculcán. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, con esto quiero que ustedes se vayan dando cuenta que muchas de esta diversidad hoy en día existe, todavía está hoy en día. De hecho, los pueblos, ya que seguimos con esta imagen, los pueblos otomíes son de los más antiguos que podemos encontrar en toda Mesoamérica, ¿no? Es más, ellos decían, nos decían las fuentes, que toda la Ciudad de México, todo el centro de México estaba ocupado por los otomíes y que los hermanos que hablan el idioma náhuatl fueron migrando desde el norte y fueron ocupando espacios, ¿no? Incluso donde hoy en día es la Ciudad de México, Azcapotzalco, Coyoacán, hacia el occidente, ya se hablaba este idioma que es el otomí y que todavía hoy en día se sigue hablando. Y reitero, en el estado, hacia el estado de Hidalgo, ellos mismos se denominan como ñañú, pero hacia el occidente del estado de México, de donde es mi familia, ahí se denominan como ñañú. Y es más, vámonos un poquito más lejos de México. Esta imagen corresponde a un mural que se encuentra en el Museo de Antropología, Museo Nacional de Antropología, en la Sala Maya, y que lo que nos está representando es el mito contenido en el Popol Vuh, en el libro sagrado de nuestros hermanos mayas quiché de Guatemala, es el Popol Vuh. Este libro sagrado nos dice que la gente, los abuelos, creadores y formadores, porque siempre en Mesoamérica no va a existir un solo Dios hombre, sino siempre es padre y es madre. Siempre son mujeres, siempre son abuelos y abuelas, ¿no? En parejas. Entonces, el mito del Popol Vuh nos dice que los abuelos y las abuelas, formadores y creadoras, se reunieron y hicieron un primer intento para hacer personas y las hicieron de barro. Solo que a estas personas se les caía el rostro, no tenían, dice, no tenía consistencia su cuerpo o sus carnes, y sobre todo no agradecían a sus creadores y a sus creadoras por lo que les habían dado. Entonces, los abuelos y las abuelas decidieron la destrucción de esta gente de barro y hicieron un segundo intento. En este segundo intento, para evitar eso, ahora van a hacer a la gente de madera. Y esta gente de madera funciona muy bien, solo que va a decir el Popol Vuh que esta gente no sabía ser agradecida, no tenía corazón, era gente muy dura. Y entonces maltrataban a los animales, destrozaban sus herramientas de trabajo, no respetaban y tampoco se acordaban de los abuelos y las abuelas creadores. Entonces, los abuelos y las abuelas decidieron que esta humanidad tampoco servía y
en ayuda con los animales, ¿no? Los animales, los perros los mordían y les decían, tú no nos dabas de comer, tú nos pateabas, nosotros te ayudamos y tú nos pateabas. Los instrumentos de molienda, ¿no? Decían, tú agarrabas las piedras de molienda, decían, tú agarrabas y nos chocabas unas contra otras y nunca nos agradecías. ¿Sí? Y entonces todos ellos van a destruir a esta humanidad que no agradecía. No era recíproca, ¿no? Tenía ayuda, recibía cosas de los otros, no sabía dar nada, ni siquiera las gracias, que era lo que le pedían. ¿Sí? Habría que pensar, a mí siempre me lleva a pensar este mito, si no, nosotros en este tiempo ya estamos de nuevo siendo gente de madera que toma cosas de la madre tierra, que toma cosas de los otros y que nunca sabemos agradecer. Por esa razón, los abuelos creadores y creadoras decidieron también la destrucción de esta humanidad. Algunos de ellos se salvaron refugiándose en las cuevas o en los árboles y se convirtieron en los monos. Eso dice el libro sagrado del Popol Vuh. Pero no se quedaron ahí los creadores y creadoras, sino que ahora van a intentar hacer la nueva humanidad, pero ahora ¿con qué creen? Con el maíz. Entonces, ahora sí, la gente de maíz le salió buena y era gente agradecida, ¿sí? Por esa razón, es que en muchos lados se dice que nosotros, gente, vivimos en México, en Guatemala, somos gente del maíz. Entonces, aunque yo sé que les pedí un mapa de México y propiamente no está Guatemala, vamos a colorear Guatemala, porque este territorio también formaba parte de Mesoamérica y también había mucho en común con las culturas mesoamericanas. Esta región formaba parte de Mesoamérica, ¿sí? Y aprovecho para enviar un saludo fuerte y caluroso para nuestras hermanas, para nuestros hermanos de Guatemala, o esta tierra que ellos siguen reconociendo como Ximuleu, la tierra del maíz. ¿Listo? ¿Ya está coloreado? Bien, vamos con esta imagen, vamos a ir cerrando nuestro taller, donde vemos estas embarcaciones, estas pequeñas embarcaciones que o sea, en el estado de Michoacán, ¿sí? Ahí en el fondo ustedes verán de esta imagen unas lucecitas ahí en la parte de arriba. Eso es porque hay una isla en el lago de Pátzcuaro que se llama Janitzio. Esta isla ha sido ocupada desde hace muchos siglos por los hermanos purépechas, ¿no? También denominados como tarascos, y que cada día de muertos, cuando se aproxima esta fecha tan relevante que en toda Mesoamérica siempre se va a conmemorar, salen a recibir las ánimas de los difuntos. Entonces ponen estos fuegos y aquí van recogiendo las ánimas de los ancestros purépechas y los van para que puedan acompañarnos durante los días que vienen a visitarnos desde el lugar del reposo. Entonces, por favor, vamos a colorear el estado de Michoacán. Ah, no, y no quiero perder otra mujer, perdón, ya sé que ya nos estamos alargando, vámonos un poquito más rápido, ¿vale? Así, a colorear el estado de Michoacán, y vamos a ver a otra mujer, una mujer de conocimiento, una mujer extraordinaria, cuyo nombre era María Sabina. María Sabina nació en lo que hoy en día es el estado de Oaxaca, y ella era una mujer curandera, una mujer que aprendió a utilizar las plantas, los hongos, que crecen en la sierra de Oaxaca, y ella los utilizaba para curar a la gente. Una persona famosísima, a donde, bueno, hace muchos años, ¿no? Los años de los hippies, venían hippies de todo el mundo para tratar de encontrar un poco del conocimiento de esta mujer. En lo que coloreamos el estado de Oaxaca, donde era originaria María Sabina, ¿sí? Ella pertenecía a la nación mazateca, perdón, los mazahuas, los hermanos mazahuas son también del estado de México, mazateca, perdón, que nos deja ver que en Mesoamérica las mujeres tenían una importancia relevante. No solo eran, si se dan cuenta en todo este recorrido del taller que hemos estado haciendo, no solo quisiera poner énfasis en la diversidad cultural, sino también en la diversidad de género.
También las mujeres han sido muy relevantes en la historia de Mesoamérica, desde la antigüedad hasta nuestros días. Y queda muy claro con esta mujer cuya sabiduría compartió con mucha gente y era respetada por ello. ¿Listo? Pues con esto, amigas, amigos, vamos acercándonos al final de nuestro taller, ¿sí? Únicamente, ¿ya vieron su mapa? ¿Cómo quedó su mapa después de todo este recorrido? Todo coloreado, ¿verdad? Y eso es porque México, ¿no? Incluyendo otros territorios como Guatemala, Belice, son territorios coloridos. Eso es la diversidad. Eso es, eso va a representar los colores, que no todo México, todos tenemos el mismo color de piel, no todos somos iguales, no todos hablamos igual, comemos igual, tenemos la misma lengua, no todos hablamos únicamente español. Hoy en día se reconoce que en México hay una cantidad que se puede contar en cientos de idiomas, ¿no? Aunque se reconocen oficialmente como 60 y tantos idiomas, que son igual de idiomas que el japonés, que el inglés, que el alemán, que el chino mandarín, ¿eh? El hablar náhuatl, mazahua, ñañú, hablar wixárika, aunque nosotros no hablamos de la diversidad más al norte del país, eso no significa que no existe, kumiai, paipai, ¿no? La maya, quichés, el tal, tzotzil, ¿no? Mije, zapoteco, y un chontal, ¿no? O sea, en este momento no podría enumerar todos los idiomas que hay en México, toda esta diversidad que nosotros tenemos. Entonces, amigas, amigos, yo espero que al estar viendo este mapa de colores se den cuenta que así somos en México, multicoloridos con una gran cultura, ¿sí? Si alguien quiere profundizar en algunos de estos temas, yo les recomiendo muchísimo algunos libros, algunas lecturas. De entrada, la revista de Arqueología Mexicana, que además pueden consultar en internet fragmentos de los artículos, y que trata y nos muestra la diversidad no solo de Mesoamérica, sino en general de todo México. También les invito a que puedan leer otro libro muy interesante de maestro Alfredo López Austin, junto con Leonardo López Luján, titulado El pasado indígena, por si se quieren dar una idea general de las culturas en Mesoamérica. Y un libro que también me parece relevante es el de otro maestro mío, Federico Navarrete, que se titula México racista, una denuncia, ¿no? Porque hay que decirlo así con todas sus palabras. México es un país profundamente racista y solo lo vamos a poder cambiar en la medida que todos nosotros nos pongamos la camiseta de reconocer la diversidad. Y que reitero, no solo la diversidad en México corresponde a los pueblos indígenas, sino también a los hermanos afrodescendientes. Pero también hay gente que tiene mucho tiempo aquí, gente que venía de China, Corea, Medio Oriente, etcétera, ¿vale? Entonces es relevante que nosotros reconozcamos toda esta diversidad. Listo. Bien, yo les quiero invitar, el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales les invita, como dijimos al principio, a que si nos hacen llegar su mapa, una foto de su mapa con su nombre, a este correo, cihc.hidalgo@gmail.com. Si ustedes nos mandan su mapa con su nombre, nosotros le haremos llegar una constancia de que ustedes son alguien comprometidos con la defensa de la diversidad cultural en nuestro país, para que puedan ponerlo ahí en su expediente y pues esto sí es una cosa digna de presumir, que somos defensores de la diversidad en nuestro país. Y pues para ir cerrando este taller, como dirían en idioma náhuatl, tlazocamati, en idioma ñañú, jamadí, en lengua en la maya, Dios Bootic, y en idioma quiché, Sibalaj Maltiosh, y en Caxlán o en español vamos a decir muchas gracias. Entonces, amigas, amigos,
a nombre del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, a nombre de Casa Bactún, agradecemos que nos hayan acompañado en este taller y estamos en contacto. Mi nombre es Rafael Flores Hernández, soy investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales y los invitamos a que sigan nuestro perfil de Facebook, nuestra página y continúen siguiendo las actividades, las videoconferencias, las infografías que compartimos a través de esta página. Muchas gracias y quienes no pude leer aquí, vamos a algunos de los, si hay más comentarios antes de cerrar para no ser groseros. Vamos a ver si hay más saludos, más comentarios. Jair Mosqueda, saludos Rafa, me ayudas con el nombre que le corresponde a mi hija Quetzali, fecha de nacimiento 10 de febrero de 2020. Aquí te respondo por el comentario, en este momento no te lo puedo decir, hay que hacer ahí unos cálculos antiguos. No, pero ahí te respondemos. Si alguien quiere saber también el nombre calendárico que le correspondería a su hijo, o hija o alguno de ustedes, pónganlo ahí en los comentarios y nosotros con gusto le respondemos. Necesitamos para ello que nos pongan el día que nacieron completo, la fecha de nacimiento, día, mes y año. Esos 3 requisitos para que les podamos sacar su tonalpohualli o su cholque. ¿Vale? Flor de las Flores, saludos a los niños Ixchel y Jesús que están coloreando su mapa. Muchos saludos. Xochitl Flores, otros saludos. Muchas gracias por seguirnos. Bien. Bueno, pues sin más, disculpen si se me pasa algún comentario, los estaré respondiendo, como ya señalé, un poquito más adelante. Pues muchas gracias, tengan un lindo sábado y por favor síganse cuidando, que pronto vienen nuestros ancestros y entonces hay que recibirlos, pero no irnos con ellos. Entonces, seguimos en contacto. Muchas gracias, saludos.